Gracias a la escuela, al Campus Creativo, por colaborar con la gestión de la actividad, por prestarnos también el espacio. Gracias también a las personas que están participando hoy día, a los estudiantes que a pesar del día se quedaron acá de manera responsable. Para contextualizar un poco, esta es una charla que está vinculada al primer encargo del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura 1, que se va a realizar este semestre en la Escuela de Arquitectura. Y está organizado como parte de actividades, digamos, extracurriculares que también se está realizando en conjunto con los profesores del curso de Historia y Teoría de la escuela. Para esta ocasión nos acompaña Estefanía Rasile, que es arquitecta, magíster con honores en arquitectura del Politécnico de Milán el año 2020, que también completó el programa de doble título con la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtiene el grado de magíster en arquitectura. Actualmente vive y trabaja en Madrid, donde compagina la actividad profesional con la investigación. Ha sido arquitecta del Estudio Hangar y profesora del magíster de diseño de interior de la IED de Madrid. Le doy la palabra a Estefanía, que nos va a presentar la charla titulada Caminar a la deriva, que, como ya habíamos comentado, forma parte de este primer encargo, que va a tener una actividad el sábado también y su entrega y cierre el próximo miércoles 13. Gracias, Estefanía. Gracias. Muchas gracias a la universidad y a todos ustedes por estar aquí. La charla se llama Caminar a la deriva, la ciudad lúdica de la Internacional Situacionista. Caminar a la deriva es una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes urbanos. Si normalmente se camina con una meta, se planifica el recorrido más rápido entre el punto de partida y el de llegada, la deriva experimenta el acto de andar como práctica estética. Se trata de una manera de observar y explorar la ciudad caminando de manera aleatoria, dejándose sorprender por la ciudad. Quien deriva renuncia al modo convencional de desplazarse, adopta una estrategia de paseo indeterminado que lo lleva a moverse al azar dentro de un territorio, dejándose llevar por las solicitaciones del territorio mismo. El concepto de deriva viene teorizado por el grupo de vanguardia internacional situacionista a finales de los años 50 y es el objeto de esta charla. El objetivo es de introducir cómo se ha llegado a este concepto, analizarlo y contar sobre dos proyectos utópicos que derivan de este pensamiento. Entonces empezamos con un poco de contexto histórico. El concepto de deriva nace en el siglo XIX en la ciudad de París. Es una ciudad que se estaba modificando mucho por la revolución industrial y se estaba modificando tanto la ciudad como la manera de habitarla. El rápido crecimiento urbano, junto con el progreso tecnológico, con la mecanicización del trabajo y también el progreso económico, está modificando la ciudad y también la sociedad. Entonces, en este contexto, si antes el caminar era la manera más común de desplazarse, en este periodo nacen los medios de transporte para abarcar las nuevas distancias urbanas. Se asiste entonces en un cambio progresivo en la relación entre el hombre y el caminar. En este periodo de revolución industrial, el poeta Charles Baudelaire, que vivió en el 1800, inventa el término flânerie. La ciudad, debido a su crecimiento vertiginoso, había alcanzado un alto grado de complejidad y de extrañeza por su habitante. Entonces, en este contexto, Baudelaire proponía una nueva manera de enfrentarse a la ciudad. El poeta se sumergía en las metrópolis y se transformaba en un flâneur, y le da tres definiciones. El flâneur, el paseante, es un botánico de las aceras, o es un explorador del laberinto urbano, es un conocedor analítico del tejido urbano. Es un concepto que también será desarrollado por el filósofo Walter Benjamin, medio siglo después, donde él describe el flâneur como un producto de la vida moderna que pertenece a una clase burguesa. Entonces es un personaje que se rebela contra la modernidad y pierde el tiempo vagando por esta nueva ciudad que se estaba transformando.
En este contexto se sitúan también los movimientos de vanguardia artística que interpretan y reelaboran la ciudad que están viviendo y que está cambiando bajo de sus ojos. Se pueden observar dos maneras distintas de abordar este cambio. La primera es la que viene representada por el grupo futurista, que es una vanguardia italiana. Ellos representan una ciudad que cambia y que está en continuo movimiento gracias al progreso tecnológico y social. Es una ciudad atravesada de flujos de energía, de personas, de autos, de luz, de multiplicación de edificios. Y entonces, por un lado están los futuristas con una investigación que se limita a la representación de esta ciudad por el medio común del arte, que eran las pinturas y la escultura. Por ejemplo, aquí vemos una pintura de Umberto Boccioni, que era uno de los máximos exponentes del futurismo. Se llama La ciudad se levanta y vemos cómo tanto en los elementos como en la técnica pictórica quiere transmitir el movimiento de esta nueva ciudad, producto de la revolución industrial. Entonces hay personas en movimientos, hay caballos en movimientos, están unos edificios en obra y al fondo también unas fábricas en construcción. Y también la misma técnica pictórica está como tratando de capturar el movimiento de esta ciudad que se levanta. Entonces, por un lado vemos este tipo de acercamiento a esta nueva ciudad y por el otro vemos una manera distinta, una manera, por ejemplo, del grupo dadaísta en París, que no se limitaba a la representación de la ciudad, sino que llegaba a la acción, al habitar esta ciudad resultado de la revolución industrial. La intención base de la poética dadaísta era la profanación del arte tradicional, racional y convencional. Entonces ellos lo que querían era destruir el arte para crear un nuevo arte lejos de los valores burgueses. El grupo dadaísta es famoso para llevar un objeto banal, un objeto de uso común, al mundo del arte. Y esto mismo lo hacen con la ciudad. Llevan el arte que está en sus cuerpos de artistas a los lugares banales de la ciudad. Y ellos justamente en esta París que estaba cambiando utilizan el caminar en su arte. No la llaman derivas, la llaman visitas y era concebida como una práctica estética. Habían reconocido en la errancia una posibilidad expresiva del antiarte y de ser un verdadero método científico de lectura de la ciudad. La acción de recorrer la ciudad era utilizada como una forma capaz de reemplazar la representación de la ciudad, que hemos visto antes con lo futurista, para atacar frontalmente el sistema del arte. Aquí vemos una fotografía de la primera visita que organiza el grupo Dada en 1921. Curiosamente la hacen empezar desde una iglesia poco conocida, abandonada, en el barrio latino de París. Entonces, lo que ellos querían era investigar un espacio desconocido, pero dentro de la parte familiar de la ciudad. Ellos lo que estaban interesados eran en los lugares banales de la ciudad. Entonces, ya habían abandonado todas las utopías hipertecnológicas del futurismo y se concentraban en la frecuentación y en el caminar por los lugares insulsos de la ciudad. Y por ende habitar esta ciudad del banal. Con la misma línea de pensamiento sigue el grupo surrealista, que es otra vanguardia artística de ese entonces. Pero entonces, si el dadaísmo se enfocó en la negación y en la subversión de los valores culturales establecidos, el surrealismo buscó explorar el mundo del subconsciente y del sueño para deliberar la imaginación y el pensamiento creativo. Este grupo de vanguardia artística también utiliza el caminar como instrumento de su arte. Organizan lo que llaman deambulaciones, esta vez no en el centro de París, sino a las afueras de París, en un campo abierto, en un territorio vacío. Y ellos decían, la deambulación es llegar caminando a un estado de hipnosis, de pérdida de control, un medio a través del cual entrar en contacto con la parte inconsciente de un territorio. A partir de estas
caminatas, de estas deambulaciones, elaboraban mapas influenciales que no querían representar el espacio tal como era, sino que querían contar la variación de la percepción obtenida cruzando el hábitat urbano, entonces una mapa mucho más subjetiva, para comprender las pulsiones que la ciudad provoca. Entonces la de ellos era una investigación psicológica de la relación entre el caminar y la realidad urbana. Entonces hemos visto que estos movimientos de vanguardia artística son los que preceden la teoría de la deriva, que ahora vamos a profundizar, y se ponen en contraposición con el movimiento futurista que quería representar la ciudad a través de pinturas y esculturas en el mundo concreto del arte común, sino que se oponían a esa, y los dadaístas estaban interesados en la ciudad del banal, mientras los surrealistas se interesan en la ciudad desde el punto de vista psicoanalítico. Y entonces aquí llegamos a la Internacional Situacionista, un grupo de vanguardia que existió oficialmente por 15 años. A partir de 1957 se fundó en un pueblo de Liguria, en Italia, muy cerca de la frontera francesa. Y luego en el 72 Guy Debord, que era uno de los máximos exponentes, declaraba acabado el percurso de este movimiento. Se llamaba Internacional porque estaba compuesta de artistas e intelectuales de distintos países. Se llamaba Situacionista porque el objetivo del grupo era la construcción de situaciones, un medio lúdico para la reapropiación de la ciudad. Perderse en la ciudad, para ellos, entonces caminar sin una meta en la ciudad, era justamente un medio antiarte y estético-político para destruir el sistema que se había desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. La deriva, de hecho, era una acción difícilmente enmarcable en el sistema de arte, dado que no se preocupaba de su representación ni de su conservación en el tiempo. Era una actividad puramente lúdica y estética. Guy Debord escribe la teoría de la deriva en 1958 y la publica en la revista internacional Situacioniste. Ahí escribe que el concepto de deriva está ligado al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo que se opone a todos los aspectos y a las nociones clásicas de viaje y de paseo. Y ahí da un poco de indicaciones de cómo se puede hacer una deriva en la ciudad. Hay que entregarse al extrañamiento y mirar cada cosa como si fuera la primera vez. Hay que caminar con pasos cadenciosos y la mirada ligeramente inclinada hacia arriba, de manera que la arquitectura puede estar en el centro del campo visual, dejando el plano de la calle en el margen inferior de la vista. Hay que percibir el espacio como un todo unitario y dejarse guiar por los detalles que uno va encontrando en el espacio. Caminar a la deriva es un proceso espontáneo, hay que dejarse guiar por las sugerencias del territorio. La deriva era para ellos una manera alternativa de habitar la ciudad en contra de las reglas de la sociedad burguesa. Era una actividad lúdica, colectiva, que investigaba los efectos psicológicos del contexto urbano que se aplica al individuo. Aquí vemos un mapa, una representación de la ciudad de París, hecha por Guy Debord, que llama Guía Psicogeográfica de París. Es curioso porque la conciben como un mapa turístico que se podía plegar, pero en verdad no tiene casi nada que ver con un mapa turístico porque no está representando París tal por como es, sino que es un mapa que invita a perderse, al revés. París en esta representación está fragmentada. Se representan solamente algunas zonas de la ciudad histórica que flotan en el espacio vacío. Los fragmentos son zonas de la ciudad definidas como homogéneas por la deriva que el grupo situacionista había hecho en París. Son cuadras decontextualizadas como continentes a la deriva, y entre estos fragmentos el vacío representa la amnesia urbana,
o sea, espacios que uno no percibe como una situación, de que se olvida de esos espacios en la ciudad. A la base de esta teoría situacionista está la aversión al trabajo y a la lógica capitalista del uso del tiempo para la continua producción de materiales o de información. Los situacionistas se imaginaban que con la mecanicización del trabajo se habría reducido el tiempo de trabajo a favor del crecimiento del tiempo libre. Un tiempo libre que, según ellos, debería estar afuera del sistema consumístico y que entonces debería quedarse como tiempo no productivo. Este discurso lo desarrolla Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo, donde observa que se impone a los trabajadores de producir también en su tiempo libre, que se le impone de consumir su ganancia en productos o servicios que son parte del mismo sistema capitalístico. Entonces el tiempo libre se vuelve en tiempo de consumo pasivo. Esta imagen es la portada del libro y es una icónica fotografía de la primera película a color en 3D que fue transmitida. Entonces esta imagen captura el público que pasivamente está consumiendo este producto. Y la imagen quería resumir el desprecio de Guy Debord por la cultura del consumo. Debord describe el espectáculo como un instrumento capitalista, tanto para distraer como pacificar las masas. Y es justamente por esta razón que ellos proponen actividades como la caminata a la deriva, que no son utilitarísticas, que no sirven para nada, sino que son lúdicas. De esta manera, el uso del tiempo y el uso del espacio de la caminata se subtrae al sistema. La deriva es entonces un medio lúdico para reapropiarse de la ciudad. Y esto es un poco una diferencia con el flaneur que vimos al comienzo de Baudelaire, porque mientras la deriva del grupo situacionista era una crítica al sistema, el flaneur era más un burgués privilegiado que simplemente observaba la ciudad pero no interactuaba con ellas. Esta es otra representación que publica después en 1957 y de nuevo es la ciudad de París y la llama The Naked City. Naked, desnuda, o sea, la verdadera esencia de la ciudad. De nuevo está representada la ciudad como un archipiélago de zonas de París. Son 19 secciones que se definen como unidades de atmósfera, porque está representado como una atmósfera que tenían en común cada fragmento. Y es un mapa que no tiene ninguna correspondencia con la realidad, ni dónde está, si la zona está más al norte, al sur, etc., ni la distancia que hay entre las zonas representadas. Y es interesante cómo vuelve el término del archipiélago y de la metáfora náutica que tiene que ver con la deriva. De hecho, la misma palabra deriva en francés tiene dos significados que se insertan en esta metáfora náutica. La primera es ir a la deriva, o sea, ir a la merced de las corrientes. Y la segunda es la deriva, que creo que en español se llama orsa, que es un elemento del barco que se encuentra debajo del agua y que tiene la función de dar estabilidad al barco. Entonces, es interesante notar esta contraposición entre el irracional de ir a la deriva y el racional de este elemento que da estabilidad entre el inconsciente y el consciente. Después de haber analizado más bien la teoría de la deriva, ahora quería presentarles dos proyectos utópicos que tienen mucha relación con esta nueva acercamiento entre el hombre y el caminar. El primero es de Constant, que es de collage de New Babylon. Constant era parte del grupo de la Internacional Situacionista y hace este proyecto utópico de esta ciudad después de un estudio que había hecho para un acampamento nómada para la ciudad de Alba en Piemonte, en Italia. Y él lo que proyecta es esta ciudad, que es una ciudad lúdica,
una obra colectiva que se construye y reconstruye al infinito. Imagina una nueva ciudad habitada por el como el Homo Ludens, que significa el hombre lúdico, el hombre que juega, y no con el Homo Faber, que sería el hombre que hace. Está pensada como un campo nómada a escala planetaria, que no tiene y no conoce fronteras. New Babylon es una ciudad lúdica donde su arquitectura está concebida como un espacio del andar. Y en esta ciudad utópica que vemos aquí representada, vive una sociedad utópica también, que no conoce el hambre, que no conoce la explotación, solo conoce la creatividad. Y esto es posible, según Constant, gracias a la automatización de todas las actividades útiles y de producción, que libera las masas de este tipo de trabajo y entrega a ellos tiempo libre. Como también otra característica sería la propiedad colectiva del suelo de los medios de producción y también la independencia respecto al lugar de trabajo, como consecuencia de la independencia respecto a la vivienda. O sea, si ya no hay un lugar donde tienes que trabajar, ya donde tú vives, donde está tu casa, se puede desplazar con más facilidad. Entonces aquí hay también una diferencia con con los mapas que vimos antes de la Internacional Situacionista. Si antes la ciudad era un archipiélago, aquí es una secuencia continua de distintas ciudades y culturas, como si fuera una torre de Babel horizontal que rodea toda la superficie terrestre. Normalmente en una sociedad utilitarista se persigue la orientación óptima dentro del espacio, que es una garantía de eficacia y economía del tiempo. Aquí al revés, en New Babylon es importante la desorientación, que permite la aventura y el juego. Entonces por esto la llaman la ciudad como laberinto nómada. Esta forma labiríntica del espacio social es la expresión directa de la intención de esta ciudad utópica. Y otro proyecto es la superficie. Un superstudio que es un grupo de la arquitectura radical italiana de los años 60, otro grupo de avanguardia. Y, la superficie es un proyecto utópico de una ciudad infinita que está cubriendo toda la Tierra. Es una retícula negra con un fondo blanco y los habitantes son nómadas que pueden elegir si vivir en un punto de la retícula un día, meses, años o mudarse a otro. Entonces está pensada para una sociedad nómada. Superstudio se imagina que esta es la misma retícula que unifica todo el mundo a dar la energía y el sustentamiento necesario para habitarla. Entonces, ellos se imaginan que desde estas líneas hay flujos energéticos para garantizar la habitabilidad de esta ciudad imaginaria. Y aquí vemos unas maquetas que ellos han realizado para la exposición del MoMA de Nueva York en el 72, Italy, the New Domestic Landscape, que fue una exposición importante para los grupos de arquitectura radical italiana. Y ellos representan esta ciudad en una maqueta. Aplican en la base de la maqueta esta retícula y ahí se pueden ver los cables que son útiles para habitarla. Y luego construyen una caja de 4 espejos para dar esta impresión de que esta ciudad efectivamente fuera infinita. Y este es un proyecto interesante porque si lo pensamos, esta utopía en verdad se está realizando hoy en día porque esta red que cubre todo el mundo podríamos interpretarlo como la red de Internet que nos conecta a todo el mundo. Y este nomadismo lo podríamos conectar con el nomadismo digital que existe hoy en día de las personas que se desplazan de manera nómada porque al estar siempre conectados con la red pueden trabajar en un punto o pueden vivir en otro punto y es una manera de poder habitar toda la Tierra. Entonces,
Esa es un poco la historia de la teoría situacionista. Y pienso que sea muy contemporáneo como pensamientos también en relación al sistema que tan criticaba Guy Debord de la Internacional Situacionista, donde nuestro tiempo libre no es un tiempo lúdico, donde estamos acostumbrados a utilizar la ciudad pero no habitarla y a apropiarnos de ella. Por esta razón hemos organizado una caminata a la deriva este sábado 9 de septiembre a partir de las 10, donde cada uno de los participantes está invitado a una observación de la ciudad, caminando sin una meta específica, para una reapropiación de la ciudad misma. Entonces la idea es que cada persona que haga la deriva haga su recorrido y con un mapa trace el percurso y también todas sus observaciones. Y luego habrá otro momento donde vamos a analizar todos los percursos de todas las personas para individuar algunas zonas del centro de Santiago que luego puedan ser objeto de un trabajo de arquitectura, un trabajo proyectual que se puede comunicar con un collage por cada grupo de 2, un croquis y un mapa a la deriva. Entonces están todos invitados para el sábado. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna duda o comentario? Pregunta, sí, de los estudiantes. Quizás con algún concepto, alguna palabra, algún término que Estefanía compartió recién. Bueno, quizás solo para complementar un poco, la deriva que pensamos realizar en el centro de Santiago es una deriva con las características que ha propuesto y descrito Estefanía, que de alguna u otra manera también tiene algunos antecedentes, es decir, uno podría decir que hay otras personas y otros grupos que también han realizado actividades similares en el paisaje urbano que tenemos nosotros en Santiago. Y ahí surgen algunos casos como el de Francesco Careri, que es un arquitecto italiano que ha venido varias veces a realizar derivas en nuestra ciudad. Ha venido en 2 o 3 oportunidades a finales del siglo, como cerca de los 2000 y también 2012, 2015 por ahí. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a intentar replicar un poco estas actividades de deriva, recorriendo el centro de la ciudad, buscando diferentes lugares que tengan interacciones y situaciones particulares, saliendo quizás de los espacios más turísticos y emblemáticos en cierta medida, como comentaba Estefanía. Y la otra cosa que también es interesante comentar, que si bien esto surge en un tipo de ciudad muy específico, hoy en día estamos en un tipo de ciudad que ha cambiado bastante con el tiempo, sobre todo en nuestro caso, en el caso chileno, en donde tenemos no solamente una ciudad que se ha visto perjudicada en cierta medida con la pandemia, sino que también con una crisis social que ha hecho que las calles, los edificios y la relación también de las personas con esa urbanidad han cambiado muchísimo. Entonces, creemos que ese contexto como de crisis social y de época post-pandemia también nos entrega una serie de oportunidades para fijarnos en cosas que quizás se han perdido o se han deteriorado en cierta medida con el tiempo, que quizás uno podría volver a activarlas, o que de otra forma también podríamos proponer nuevas maneras, nuevos vínculos, de la mano también con estas tecnologías de las cuales ha comentado Estefanía, y que ustedes también con las interacciones digitales, que me imagino que conocen porque se manejan con esas redes, con esos medios de comunicación, con esas actividades lúdicas también, podrían aportar en cierta medida a esa relación con la ciudad y a esa interpretación de la ciudad. Eso, no sé si Laura, ¿quieres comentar algo más? ¿No? Primero darte muchas gracias por tu presentación impecable. Creo que es súper importante situarnos
como salirnos un poco también de lo que nos rige la academia, en el sentido que no estamos como estudiantes, ustedes, digamos, obligados a estar rindiendo, y esto es justamente las vanguardias y las disciplinas que fomentan, digamos, la dispersión en esa búsqueda de aprender y de cuestionarnos y de radicalizar las cosas. Entonces, en ese sentido, más allá que simplemente, digamos, agarrar el conocimiento y anotarlo, digamos, es un aporte a la dinámica del aprender, del entender las cosas. En ese sentido, darte las gracias. No sé si Luciana quiere... ¿No? Gracias. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya. Damos entonces por cerrada la sesión y esta charla. Muchas gracias, Estefanía, que viene Gracias. desde muy lejos también a colaborar y compartir con nosotros su experiencia, y para realizar también, en este caso, un encargo específico del curso de Teoría e Historia de la Arquitectura. Así que damos por cerrada también la transmisión online. Muchas gracias al estudio de televisión, a la universidad, por prestarnos también el espacio. Bien, gracias.